Para nosotros poder hablar de lo que es realmente la enuresis y la encopresis, debemos tener muy claro el proceso de control de esfínter. ¿Por qué es importante considerar este paso antes de comenzar a hablar de la enuresis y la encopresis? Porque es en esta instancia del control de esfínter donde ocurre un hito muy importante que tiene que ver con la autonomía dentro del desarrollo infantil. Porque es un proceso que incluye distintos aspectos que tienen que ver con un proceso biológico que está determinado por la maduración neurológica, porque también tiene implicancias emocionales y en el desarrollo psicológico. Perdón, que algo... Ya. Entonces vamos a esperar un minutito antes de partir porque hay unas cosas técnicas que yo me salté un paso. Así que perdón. Me retracto. Vamos a partir todo de nuevo. Catalina, que es nuestra soporte. Hola, muy buenas tardes a Disculpa, todos y a Catalina, todas. se me olvidó el paso más importante. No se preocupen. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema mitos acerca de la enuresis y la encopresis. La docente que impartirá la presentación es, bueno, como ya lo vieron, Jennifer Araya Domínguez, que es psicóloga clínica, tiene un magíster en psicología infanto-juvenil en contexto escolar, un postítulo en psicopatología infanto-juvenil, es diplomada en evaluación psicodiagnóstica en NNA. También es coordinadora de Centros de Atención Psicológica UST y supervisora de casos clínicos y prácticas profesionales. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será para una beca totalmente gratuita para el curso llamado Abordaje Psicológico Infantil en Eventos de Enuresis y Encopresis, que tendrá sus sesiones en vivo los días 7 y 8 de julio. Los requisitos para poder optar por esta beca son, primero, ser profesional en la salud, de la salud mental o estudiante de último año y que estén interesados en la temática infantil en énfasis en el abordaje psicológico. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. También tenemos diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify, buscando Adipados en mayúscula. Y comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Jennifer para que inicie la exposición del día de hoy. Gracias, Catalina. Y disculpen mi, mi puesta en marcha tan rápido. Vamos a retomar de cero, ¿ya? El curso de hoy día tiene que ver como una introducción para o sea, el seminario de hoy es una introducción para el curso del que estaba hablando Catalina recién, que se hará la próxima semana. Y lo que busca es poner un poco en contexto con lo que ustedes se van a poder ir encontrando en este curso que es de los 2 días. Esto nos permite a nosotros poder desmitificar, como les decía, algunos conceptos, algunas ideas, pero también nos permite poder aclarar desde dónde, cuándo y cómo debemos comenzar a hacer ciertos abordajes y en qué cosas debemos fijarnos. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Antes de nosotros hablar de enuresis y encopresis, se nos hace necesario poder hablar de control de esfínter. ¿Por qué?
Porque el control de esfínter es una etapa fundamental en el desarrollo psicosocial de todos niñas y niños. Es una etapa que implica el desarrollo, dentro del desarrollo infantil, implica que se coincidan muchas situaciones importantes, como tiene que ver el proceso biológico propiamente tal, que está determinado por la maduración neurológica, también implica, tiene implicancias emocionales y en el desarrollo psicológico. Para que se dé estas condiciones del control de esfínter, nosotros necesitamos tener un enfoque que esté centrado en el niño y la niña, en sus ritmos, con un buen proceso de apoyo y de acompañamiento de parte de las madres y los padres o los educadores, donde nosotros debemos ir como adultos identificando ciertas señales o ciertos indicadores que nos van dando alerta de que si es o no momento de adquirir el control de esfínter. Por lo general, los niños comienzan a demostrar estos indicadores alrededor de los 2 años. Algunos puede hacerlo antes, al año y medio, etcétera. Pero si esto tardara hasta los 4 años, todavía estamos dentro del rango de lo esperado, dentro del ritmo de crecimiento que tiene cada niño. Por lo tanto, no podemos hablar de que existe enuresis ya a los 4 años, si es que nunca ha tenido previamente un control de esfínter. ¿Ya? Eso es importante. Para nosotros poder hablar de enuresis, tenemos que haber previamente controlado esfínter. Si no se ha dado el control de esfínter, entonces es un diagnóstico diferencial. Ya. Ahora que tenemos claro qué es el control de esfínter, que les decía yo que este proceso de la etapa del desarrollo que es madurativo, necesitamos poder entender entonces qué es la enuresis. La enuresis es la incontinencia urinaria que consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la noche, cuando está en la cama. Y existen dos tipos, la enuresis diurna y la enuresis nocturna. Y también existe, cuando se juntan ambas, que en el fondo sería enuresis mixta. Y por otro lado, ¿qué es la encopresis? Es la evacuación de las heces de consistencia normal o anormal de forma repetida, voluntaria o involuntaria en lugares no apropiados para ese propósito, como por ejemplo la ropa interior, por ejemplo, en la cama, en el colegio, en un lugar público, etcétera, pero no debe ser a causa de una enfermedad o de alguna condición física, biológica, orgánica, ¿ya? Sino que si es que la causa fuese médica, entonces ya no podríamos hablar de la encopresis como un trastorno psicológico, sino que en el fondo sería a consecuencia de una enfermedad o del uso de algún medicamento, etc. Esto es bien importante porque nos permite a nosotros poder hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué es tan importante este proceso de diagnóstico? Porque nos permite saber desde dónde nosotros debemos comenzar nuestra intervención. Si tiene que ver con un proceso más bien de que tal vez nos estamos apurando en el tema de la transición al uso o al dejar de utilizar los pañales desechables, por ejemplo. Entonces, voy a hacer una pregunta y espero que puedan compartirme sus experiencias, etc. Aquellas que son madres, ¿quién nos puede compartir, así brevemente, cómo fue su proceso de transición del uso de pañal al no uso de pañal? ¿Fue un proceso largo, Hola, corto? ¿Quién está por ahí? Que no la veo. hola, mi nombre es Ludi. No sé si ahí me escuchan Ludi, bien. muy bien. Bueno, yo soy psicólogo y soy madre.
Y ese proceso, esa transición fue bastante fácil porque yo entendí que mi hija tiene un proceso de maduración de su cerebro, de su cuerpo, de su desarrollo, y le compré la pelela cuando tenía 1 año, ¿ya? Y la puse cerca del baño, pero no la obligué a ir. Ella veía que yo usaba el baño. Cuando cumplió 2 años, ella comenzó a ir por su propia cuenta y usaba pañal solo para la noche. A los 2 años y medio, ella me dijo, no quiero usar pañal porque soy una niña grande. Pero esto fue, bueno, lo resumí súper corto, pero fue un proceso que se dio por sí solo. Como Como de ella me manera muy veía que yo natural, usaba muy el baño, orgánica. sí, sí, me sorprendió porque ella misma un día a los 2 años fue, usó la pelela, comenzó a usarlo y le incomodaba el pañal, se lo quitaba. Incluso en el jardín, la maestra me mencionó que ella ya no quería usar pañal, se los quitaba. Y fue la primera que lo dejó. Fue un proceso como bastante natural, pensé que iba a ser complicado, es mi única hija y fue bastante agradable que ella lo hizo por su cuenta. Yo en ningún Que partió minuto la desde dije, ella. siéntate, sí, yo no le dije, pero sí, sí como lo que yo iba al baño y bueno, ella me sigue, nunca tengo privacidad en el baño, las que son mamás entenderán. Entonces ella veía que yo usaba, le compré una pelela muy parecida a una taza de baño. Así que yo creo que ella pudo lograrlo por eso. Exacto. Muchas gracias, Ludi. ¿Alguien que nos pueda contar, por ejemplo, si ha tenido una experiencia que no haya sido tan fácil, que le haya tomado más tiempo o que haya sido más compleja, como que se avanzaba pero se retrocedía? ¿Aló, profesora? ¿Sí? Soy Ingrid, de acá de Angol. Yo tengo dos experiencias. Comparto lo de Ludi con mi hija Javiera, que hoy día tiene 3, igual fue súper fácil. A los 2 años, ella se tomó 3 días en aprender a utilizar la taza del baño y nunca más se orinó en la noche, por ejemplo. Porque igual le ponía pañal por precaución, pero nunca el pañal amanecía húmedo. Lo aprendió súper rápido. Pero tengo 2 hijos varones y con ellos me costó más tiempo. Con ellos logré quitarle el pañal como a los 3 años, 4 meses, más o menos en promedio entre los dos. Y era como bien complicado con ellos, particularmente cuando se hacían ese. Eso provocaba un llanto así, pero desgarrador, como que si doliera. Y con ellos me costó mucho más que lo que me costó con Javiera. Esa es mi Ingrid, experiencia como disculpa, mamá. pero cuando hablas de que ellos hacían heces, Claro. eh, el llanto era desgarrador por haberse hecho en la ropa y sentirse mal o porque les dolía hacer caquita? No, no, si nunca fueron con problemas de estitiquez, por decirlo así. Ya, Pero yo ok. sentía, bueno, algunas veces se hicieron en la ropa interior, pero otras veces yo los llevaba al baño, porque yo notaba cuando ellos como que después de almuerzo sobre todo normalmente hacían, y sentar una taza al baño para que hicieran caquita, guau, era un llanto, como bien, pero después como a los 3 años, 4 meses aprendieron y nunca más. Ya. O sea, Mira, me refiero a que con Javiera fue mucho más fácil, a eso me refiero, fue sí, como, no sé si será porque será niñita, madurarán más temprano, con ella fue súper sencillo, pero con los otros dos, fue más complicado. miren, les agradezco a las dos que nos han compartido la experiencia porque justo de manera directa o indirecta han tocado temas que vamos a tratar hoy día, ¿ya? Janina, Sí, yo igual quería compartir, también tengo un varón y cuando era con el tema del pipí, no, así como que cuando dejó de usarlo y el tema de las heces, no tuve mucho problema en el aspecto diurno. Pero, por ejemplo, ya mi hijo ahora ya va a cumplir 8 años y todavía sigue orinándose en manera nocturna. Así que igual me todos los interesó días, mucho. en determinadas ocasiones, no No sigue es un todo, ritmo, pero así como que de repente uno después va haciendo ciertos seguimientos. O sea, cada vez que, por ejemplo, toma claro, tal tipo de alimento, se hace en la noche. ¿O ya han claro. logrado identificarlo o todavía es Sí, así sí, más o casi menos azaroso? lo he identificado. Por ejemplo, puede que, no sé, en un mes completo no se haga, pero en el mes siguiente, póngase usted, se hace
1, 2 veces hasta en la semana. En una semana, por ejemplo. Puede que sea así. Y sí, hasta cierta hora sí o sí le debo suspender líquido porque es seguro que se me va a orinar. Por ejemplo, siempre he tenido problemas cuando hay celebraciones familiares, no sé, cumpleaños aquí y allá, porque andan corriendo para allá, para acá. Les da más sed y, pucha, y para no ser pesada, ya dijo que tome y después es seguro que se orina. Así que esa es mi experiencia por mi lado. Y que todavía lo está viviendo en el fondo, no ha pasado. Claro, sí, de verdad, igual me preocupa, entre comillas, un poco porque ya va a cumplir 8 años y todavía no superé esa etapa en la parte nocturna, me refiero. ¿Nunca la superó, disculpa, nunca la superó? O tú puedes decir, mira, estuvimos un año bien y después retrocedimos. Yo diría que nunca la superó, porque, como le digo, hay periodos que no, periodos que es ¿Pero mucho. nunca ha alcanzado a estar, por ejemplo, 3 meses o 6 meses No. sin hacerse? No, Ok, ya. ya, super, ahí lo vamos a tratar. Ok. Gracias, Janina. Valentina, Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? buenas tardes. Ya, mi tema, yo no tengo hijos, pero nosotros lo vivimos como familia con mis sobrinos. Y Ya, tengo 2 sobrinos. Mi sobrina tiene 5 años y es un año mayor que su hermano, que tiene 4, acaba de cumplir los 4 años. Y el tema con la Agu y el León es que la Agustina dejó el pañal súper temprano. Al año ya lo estaba dejando. De hecho, ella tenía 9, 10 meses y avisaba, quiero hacer pipí, aunque andaba con sus pañales. Y al año un mes más o menos los dejó. Y con el León fue todo lo contrario. Tenía 3 años, 10 meses más o menos, y que nació su hermanito menor, que ahora tiene 4 meses y ahí recién, de hecho, días antes de que naciera, él dejó los pañales. Pero el tema es que, aunque dejó los pañales, cada vez que quería defecar, él pedía el pañal, porque le decía que le daba mucho miedo el baño. Y nosotros, y claro, yo soy psicóloga y le decía a mi hermana, es natural, o sea, los niños no son siempre iguales, porque claro, mi sobrina dejó los pañales, iba al baño y no tenía ni un problema, pero también se vio que mi sobrina iba al baño conmigo, iba al baño con mi mamá, iba al baño con ella. Entonces, ella imitó, tenía un aprendió. modelo, claro. Sí, po. Y el León no, al León no le gustaba que se acercaran a él cuando estaba, ni siquiera cuando usaba pañal. O sea, él iba a hacer caquita y se iba solo. Se iba para otro, un rinconcito a hacer caquita. Entonces, pasó que con él fue completamente diferente y súper difícil, porque al principio no quería dejarlo. Después, cuando dejó los pañales, pedía pañal para poder ir a hacer caquita. Y ahora que va, no hay problema. O sea, avisa. Y mi sobrina, que dejó los pañales mucho antes, le pasó que nunca dejó de, por ejemplo, durante el día a veces se orinaba. Nosotros pensamos, bueno, tuvimos hartos problemas con ella porque intolerante a la lactosa y nosotros no sabíamos. Y cuando le hicieron el examen, ya la U tenía 2 años y medio. Entonces, claro, la leche le provocaba mucho dolor de estómago o hubieron algunas comidas que le provocaban diarrea y nosotros no sabíamos el por qué. Así que después de tantos exámenes que le hicieron y por fin pudimos saber que era la lactosa y los ácidos que le hacían mal. Entonces también fue como un proceso súper distinto. También ahí hay un tema En ambos casos. Sí, y así claro, es. ese fue como las diferencias. O sea, los años, la forma en que lo hicieron. Valentina, otra consulta. Valentina, perdón, Agustina y León son hermanos. Sí, Y ahora nació un tercer hermano. sí, el más chiquitito, Ok. tiene 4 meses recién. Ok, gracias Valentina. Ahí vamos Sí. a tratar de ir tocando el punto. Y por último, Bárbara, para que alcancemos a avanzar. Hola, yo igual quería como compartir mi experiencia desde la maternidad. Soy mamá de 2 niños y de una niña y un niño. Con mi hija que tiene ahora 8 años fue sumamente fácil. Una semana y dejó pañal día y noche, todo bien. Pero con mi bebé que tiene 3 años ahora, lo intentamos a los 2 años y nada, no funcionó.
me interioricé un poco en el tema y claro, hay que tenerle mucha paciencia. También ellos dan como señales cuando ya están como preparados. Así que ya no se le obligó nada y ahora cerca de los ya casi 3 años, nuevamente intentamos el control de esfínter y, y claro, fue mucho más fácil. Sí costó el tema de ir a hacer caquita porque le daba mucho como asco o vergüenza. Se iba a esconder y se hacía caquita, pero pipí hizo siempre en la pelea. Pero como con la caquita fue el tema más de que de trabajo, así que ahí se le daba su espacio. Él, por ejemplo, le gusta hacer solito sin que lo miren en el baño. Ahora ya él va solo, se sienta, está ya en proceso de aprender a limpiarse solito, pero las experiencias siempre son distintas y yo siento que los niños tienen como cada uno su proceso y dan distintas señales de cuando ya están como preparados para Y dejar estas el... señales es la que nosotros vamos a ir revisando ahora para que podamos ir prestando atención de cuáles son las señales y en qué tiempo y qué significa esa señal. ¿Ya? Porque como bien dicen ustedes, a veces ya no usan pañal, pero lo piden cuando quieren hacer caquita. ¿Ya? Y uno, eso tiene que ver también como con la crianza respetuosa de no apurar procesos. Como decía Bárbara, cuando uno comienza a lo mejor a hacerlo en determinada edad, no es lo mismo que yo lo haga en la edad madurativa del niño, que no es lo mismo que la edad cronológica. Y eso es súper importante. Algunos compartían sus experiencias. Es normal que el control de esfínter sea hasta los 7 años aproximadamente, depende. ¿Ya? No es tan exacto que, a los 7 años todavía todo muy normal, ¿ya? Es esperable que a los 7 años ya no utilice pañales, pero nosotros tenemos que ir viéndolo de acuerdo al desarrollo general, si es que esto viene acompañado de alguna otra condición, por ejemplo, ya sea médica, psicológica, etc. No existe una edad fija, pero sí a los 7 años todavía pueden existir algunas situaciones. ¿Cuáles son las causas fisiológicas para aquellos que tienen más dificultades para controlar el esfínter durante la noche? Tenemos, por ejemplo, que puede estar profundamente dormido y no se despierta cuando su vejiga ya está llena, que exista algún tipo de alteración del sueño, que existan situaciones de estrés o problemas emocionales, y en algunos niños con enuresis nocturnas también pueden aparecer dificultades para despertarse y estreñimiento. Esto no significa, ojo, que todos los niños que hacen enuresis nocturna van a tener necesariamente encopresis o estreñimiento. No significa que niños que se hacen pipí en la noche tienen necesariamente alteraciones del sueño. Pueden ser distintas causas y pueden estar relacionadas. ¿Por qué el tema de dormirse profundamente es tan llamativo? Es porque hay niños que literalmente como que se van a otra dimensión cuando se duermen muy profundo, quedan muy, muy cansados. Y eso significa para ellos que pierden las sensaciones internas del cuerpo. Cuando uno va siendo cada vez más grande, existen ciertas, ¿cómo se dice? Sensaciones corporales que nosotros ya siendo adultos podemos sentir y eso nos despierta a algunos en la noche que se levantan, hacen pipí y pueden seguir durmiendo. En algunos niños cuando caen en una fase de sueño muy profundo, este proceso no se da y ahí es como que pierden de alguna manera la atención o el control, sueltan la vejiga y se hacen pipí. Y en algunos casos de las alteraciones de sueño pueden estar relacionados con insomnios crónicos, ya entonces pasan muchas horas sin dormir y después cuando se duermen muy profundo, o pesadillas. Entonces algunos niños tienen sueños feos o terrores nocturnos y producto del miedo se hacen pipí. Y esto sí podría estar relacionado con alguna situación de algún estrés específico o con problemas emocionales. Ahora, algo importante que decir, que me gustaría dejarlo en claro, de manera muy prudente.
existe dentro de alguno de los síntomas en los que pueda haber algún tipo de abuso, en que los niños como síntoma comienzan a tener enuresis. Ojo ahí, ¿ya? Pero no significa que todos los niños que han hecho enuresis es porque han sido abusados. Por favor, que quede eso muy claro, ¿ya? No todo niño que se hace pipí es porque lo abusaron, pero sí es un indicador importante a tener en cuenta cuando ya había un control de esfínter importante y comienzan a aparecer estos episodios. Importante ver si se condice con algún otro cambio significativo de conducta, de estado de ánimo, si anda más silencioso, más retraído, con rechazo a ciertas personas o lugares, etc. ¿Ya? Acá yo aclaro, yo no soy experta en abuso sexual, ni no es mi área, ¿ya? Pero como psicóloga clínica sí debo ser lo suficientemente responsable de decir, a ver, algo está ocurriendo acá, ojo, derivemos a quien corresponda, ¿ya? En caso de que yo haya descartado o confirmado alguna hipótesis en relación a eso. Pero es importante considerarlo como un indicador, pero no es exclusivo. Pero, insisto, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿A los que tienen su camarita encendida? Ya, gracias. Sí, queda claro. Entonces, tenemos por un lado algunas causas psicofisiológicas y pregunto, ¿se puede enseñar para que no se moje la cama durante la noche? ¿Un niño puede hacerse pipí porque no sabe, porque no ha aprendido? Mito. No es algo que yo enseñe. Un niño que no, o sea, que no logra controlar el pipí en la noche, no es porque no ha aprendido, es porque su etapa madurativa aún no ha concluido. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta en estos casos que no tiene que ver con un proceso que decide el adulto de manera arbitraria. Me imagino que muchos de ustedes a lo mejor lo hicieron con nosotros cuando fuimos niños, o nosotros lo habremos hecho con alguno de nuestros hijos antes que esto se supiera, porque convengamos que hace tantos años atrás, sino que más bien esto comenzó a salir hace bastante poco. A uno, ¿qué le decían? Ah, pero aprovecha que va a hacer calor y que es verano. Sácale los pañales y ponle chalitas. Total, no importa que se haga pipí porque uno ahí los moja y listo. ¿Cuántos de ustedes hicieron coincidir la estación del año con el control de esfínter de los hijos? Que levante la mano. Porque es más cómodo, porque no se enferman, porque no se mojan la ropa, porque no se resfrían. Entonces, yo enseño. Pero esto no tiene que ver con un aprendizaje casi como un entrenamiento de vejiga dictatorial, así como son las 3 de la tarde, vamos y haces pipí. Debe ser un proceso súper respetado acorde a la madurez del niño. O sea, por ejemplo, mi hija nació en julio, estoy inventando. En verano va a tener 6, 7 meses, súper buena estación, le quito los pañales. No, está muy chiquitita, 6 meses, 7 meses, ya. Un año más de pañal hasta el otro verano. Entonces digo, 1 año, 7 meses. Y yo lo decido porque considero que 1 año, 7 meses ya es suficiente para comenzar a enseñarle a controlar el esfínter. Hoy día sabemos que no. No tiene que ver con la edad cronológica que el adulto decide. Tiene que ser un proceso natural. Como decíamos, hay ciertos indicadores, ciertos procesos que nos van permitiendo reconocer, como por ejemplo, al niño o la niña le comienza a molestar su pañal mojado. ¿O ustedes han visto a un bebé de 5 meses reclamar por su pañal mojado? ¿O porque tiene caca? Ni siquiera son conscientes que están hediondos y uno dice, lo voy a ir a cambiar. Pero somos nosotros los adultos los que reconocemos que si lo dejamos sucio se va a irritar, le puede dar una infección, qué sé yo. Entonces uno
Se hace caquita y uno parte inmediatamente a mudar. Pero no es porque al bebé le incomode o porque sea consciente de que está sucio. Esa conciencia viene en la medida que él se va reconociendo como un sujeto distinto a la mamá, donde aparece la conciencia de yo, donde no solamente aparece la conciencia de que yo soy una persona distinta a mamá, sino que comienzo a descubrir las sensaciones corporales que me provoca el orinar y el defecar. Son expresiones corporales que son placenteras. Cuando nosotros mismos de adultos podemos decir, oye, me ha aguantado tanto el pipí que lo único que quiero es un baño. Y cuando uno logra llegar a un baño, esa sensación de satisfacción de la liberación que te da el orinar, esa sensación la va a ir descubriendo un niño, porque hasta ese momento jamás en su vida había controlado nada. Le daban ganas y hacía, punto. Pero cuando comienza a tener noción de que no se debe hacer en todas partes, que hay un lugar específico donde ir, que hay que avisar, cuando comienza uno a explicarle qué le está pasando en su cuerpo, alguno dice, oye, vas a sentir algo en tu guatita, vas a sentir una corriente, cuando te pase eso, tú me avisas. Pero tiene que ver con una noción del propio cuerpo que va desarrollando el niño. Y ojo, generalmente va muy controlado el control de esfínter con la adquisición del lenguaje. ¿Cómo un niño que no habla, que no es consciente de sí mismo, va a poder avisarte qué quiere hacer? No estoy hablando de que hable claro y se le entienda. Estoy hablando de la adquisición del lenguaje, que puede ser cualquier lenguaje, aunque sea un lenguaje que solo lo identifique su mamá. Que sean estos códigos vinculares en que solo madre, o sea, madre, hijo, padre o hijo, que a veces que es una sola palabra para todo. Nene, y nene significa leche, tuto, hambre, caca, frío, nene. Y la mamá entiende absolutamente según la entonación de ese nene qué le está queriendo decir ese niño. A eso me refiero con lo respetuoso, con el ir reconociendo de manera natural este proceso que el niño va a adquirir para el control del esfínter. Por eso nosotros no hablamos de que sea un tema de entrenamiento. Nosotros no somos entrenadores del esfínter de nuestros hijos. No es algo que yo le enseño, que yo le educo la vejiga. Yo lo acompaño en su proceso de reconocerse, de conocer las sensaciones. Por ejemplo, esa mamá que nos contaba, ya, yo nunca lo obligué a sentarse ni quisiera, sino que desde la imitación, desde la naturalización del proceso de orinar y defecar. Desde esto, comillas, ritual de ir a un baño, a un servicio higiénico, donde uno hace lo que tiene que hacer, y que es un lugar íntimo. Los niños comienzan más o menos a reconocer cuando es un yo, dónde empieza mamá y dónde empiezo yo y dónde termina mamá, y todos esos límites, comienzan a aparecer también la noción del pudor y de la intimidad. Mientras más grandes van siendo, más conciencia van teniendo de que este proceso de ir teniendo pudor o cierto conocimiento, cierta intimidad. El lado abierto es para el... De esa intimidad de su... Maritza, disculpe, pero se le abre el micrófono. Sí, lo apago. Disculpe. Ya, entonces, este proceso del límite que hay entre el cuerpo de la madre y del niño es lo que le permite ir generando cierta intimidad. Se habrán dado cuenta, que muchos lo han hecho, cuando van a la playa y uno le saca el pañal en la playa al bebé. Y el bebé corre feliz
hasta el mar y se devuelve sin su pañal, sin ningún pudor. Tratemos de hacer eso con un niño de 8 años, de 9 años, de 10 años. ¿Qué te dicen? No, mamá, y se enrollan en la toalla y que todos lo cuiden y que todos... Porque son conscientes de la intimidad de su cuerpo y en esto es que nosotros tenemos que ir acompañando este proceso de manera natural. ¿Ya? Si uso soluciones para evitar que el niño moje la cama, se va a prolongar el problema. O sea, ya estamos entendiendo de que esta situación es un problema que yo tengo que evitar. Por lo tanto, si yo evito que esto ocurra, es como no van a haber consecuencias, por lo tanto el niño no se va a esforzar en controlar el esfínter. Mito. Nosotros debemos gestionar ciertos procesos que sean de manera natural, no para evitar la sanción o para evitar que el niño se sienta culpable, sino que para ayudarlo en su proceso de conocer su cuerpo. Lo que le preguntaba yo recién, no recuerdo el nombre de la compañera que nos contaba, pero si están en un cumpleaños, yo, claro, podría decirle, no tomas más bebida, aunque estemos todos celebrando, tú mira cómo todos se hidratan, pero tú no. No, o sea, tenemos que buscar distintas estrategias. En el curso están contempladas estas estrategias, estos distintos abordajes, pero un poquito para poder adelantar. Hay estrategias que van muy desde lo funcional, muy desde lo cognitivo-conductual, que tiene que ver con un, ¿cómo se dice? Como con ciertas estrategias donde te van despertando durante la noche para que vayas a vaciar vejiga, después te vuelves a acostar, etc. Pero no siempre nosotros podemos garantizar de que eliminar ese síntoma significa que está solucionado el problema, porque ese síntoma puede migrar hacia otra conducta, hacia otra situación, si es que la causa es más profunda. Hay veces que tiene que ver solamente con un tema de que se durmió muy profundo porque estaba muy cansado. Pero ¿qué pasa si el problema es por una causa de estrés o por un problema emocional? Si yo solo quito que controle esfínter, pero no voy a la causa emocional, esto se podría transformar en un problema conductual, por ejemplo, o pasar de una enuresis a una encopresis. ¿Qué es lo que tengo que identificar yo como adulto, como profesional del área de la salud? Primero psicólogos, nuestra función es que vaya al pediatra y que se descarte todo aquello médico. Si me dice, ¿sabe que definitivamente no hay nada médico? Entonces entro yo con la parte emocional. Pero no puedo partir por la parte emocional sino haber descartado la base biológica primero. ¿Ya? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, cuando nosotros logramos identificar la causa, podemos hacer un mejor acompañamiento. Nosotros no tenemos que evitar situaciones porque con eso yo le estoy diciendo al niño que es un problema. Y en eso voy afectando emocionalmente y esto se va transformando, como quien dice, en un círculo vicioso que genera situaciones en las que se va complicando porque en este estrés de no querer mojar la cama, mojo más la cama porque me estoy estresando mucho más. Entonces, nosotros los adultos acá somos los llamados a generar instancias de conocimiento y de calma, de no culpabilizar, de no problematizarlo como algo grave que requiere o que significa que el niño debe ser avergonzado. Usar un producto especial no prolonga la situación, dado que se trata de una condición psicofisiológica y que no lo hace porque no está entrenado. Porque ya dijimos anteriormente que no es algo que se debe entrenar. Es algo que se va dando de manera natural. Recompensar al niño si no se moja puede ayudar a acabar con esta situación. Mito. ¿Cuál es el problema de recompensarlo cuando no se moja? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿A quién se le ocurre? Cada vez que no se moje, yo le doy un regalo. Costumbre puede ser. Y mala costumbre. ¿Lo puede confundir?
¿Con qué? Que no hacer esto es algo bueno o algo malo. Y no va a ser Ya, como vida básica, como agradable para él después, po, o ella. Yo creo que lo podemos reprimir también, ¿en qué sentido, Camila, reprimir? Disculpe. en el sentido de que esto también tiene base neuropsicológica, base fisiológica, emocional, y al reprimir todo eso estamos al niño reprimiendo en sus emociones, básicamente. Bien, Disculpe, Cami, ¿puedo muchas esperar? gracias. Disculpa, yo creo que el niño se va a frustrar al no recibir la recompensa por no poder lograr el control del esfínter. Ya, gracias, Rudy. Sebastián había levantado su manito, pero no alcancé a... No, lo mismo que comentaron. Ah, ya, Bien. gracias. Carla, Hola, buenas tardes. Yo creo dígame, que Carla. que al darle un premio vamos a tener un problema después de que el niño no va a querer orinar, ya sea en el baño o en cualquier situación, porque no se hizo. No mojó la cama, no va a querer orinar después. Ya. Va a empezar a aguantarse extremadamente, a extremo. Exacto. Ya. Romina. Hola, buenas tardes. A mí se me ocurre que esto podría generar una falsa sensación en el niño de que si se llegase a orinar podría recibir un castigo, porque ya que cuando él no se orina recibe un premio, si es que lo hace va a generar un castigo. Ya, gracias Romina, súper bien. ¿Y Fernanda? Hola, yo creo que cuando nosotros premiamos al niño por no mojar la cama, estamos fomentando que el niño se aguante. Entonces el niño va a creer que estamos premiando aguantarse ir al baño, que el hacer donde corresponde en este caso, porque es el poder ir al baño. Entonces estamos premiando una conducta de que no mojó la cama, pero también estamos reforzando la idea de que tienes que aguantarte y vamos a tener un niño que se va a hacer pipí en cualquier momento después, porque va a estar aguantando todo el rato, porque se va a entender que aguantar es lo que estamos premiando, no el hecho de que haya o no mojado la cama. Quedé muteada. Efectivamente, cuando nosotros recompensamos a una conducta, como en este caso es no hacerse pipí en la cama, lo que le estoy diciendo indirectamente, que mojar la cama es un problema y que es algo malo. Por lo tanto, que cuando no le doy un regalo es porque hizo algo mal. Y él no lo hace mal porque quiere, es porque está pasando por una situación que le acompleja, que le complica, que de alguna manera también los puede poner ansiosos, que si ya están más grandes los puede avergonzar. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro llamado en el fondo? Tenemos, el refuerzo positivo no tiene efecto. De hecho, recompensarlo cuando se levanta seco puede generarle el sentimiento de que algo está mal cuando no logra controlar la micción. Y si son más veces las que se levanta mojado, se va a ir sintiendo más frustrado en el fondo. Por lo tanto, no tiene que ver, y acá insistimos con lo mismo, no somos entrenadores. Por lo tanto, no hay nada que reforzar y castigar. Lo que nosotros debemos hacer es acompañar, es explicar, ayudarlos a conocer su cuerpo. Y algo importante que no recuerdo exactamente si sale acá, pero lo voy a tener en cuenta, si no se los comento. Antes de diagnosticar como enuresis o encopresis, debo ir al pediatra, verdad, total y absolutamente. Como contaba la compañera recién, tenemos que descartar que existan, por ejemplo, alergias alimentarias, que existan estas hernias, que exista algún problema justamente en el esfínter, ¿ya? Alguna malformación, etcétera, ¿ya? Entonces,
Porque por supuesto que en ese caso las intervenciones son distintas y nosotros tendríamos que hacer una especie de acompañamiento a un tratamiento médico, que no es lo mismo que hacer una intervención exclusivamente psicológica. Por eso es tan importante un buen diagnóstico, certero. Antes de llegar al diagnóstico de la enuresis, necesitamos saber si es una encopresis primaria o secundaria. Debe descartarse cualquier causa médica, orgánica o algún efecto de medicamento. Sabemos nosotros los grandes que hay medicamentos que te hacen ir muchas más veces al baño, como también hay medicamentos que te pueden poner en términos de metabolismo también más rápido, ¿ya? Para poder, no sé, por ejemplo, ir más, cuando uno está haciendo consumo de laxantes, por ejemplo, o los diuréticos, los antidiuréticos, etcétera, todas esas cosas. ¿Se debería levantar al niño a la noche para ir al baño? Acá yo no estoy tan absolutamente de acuerdo con que al niño se le levante. ¿Ya? Despertar al niño puede interrumpir su sueño y no asegura que se pueda controlar la enuresis efectivamente. Es importante que el niño pueda descansar adecuadamente a la noche para su desarrollo cognitivo y físico. Cuando los niños están durmiendo muy profundo, están generando una serie de procesos neuronales, corporales, que nosotros interrumpimos. Incluso eso puede generar también en el niño algún tipo de sueño no reparador, porque está constantemente en alerta de decir, en cualquier momento me vienen a despertar, ya me toca despertar, ya me toca despertar. ¿Ya? De todas maneras, yo debo contarles que hay muchas personas que realizan esto de despertar a los niños sin ninguna mala intención y sin ninguna consecuencia negativa en su proceso del dormir. A veces que los niños se levantan medio sonámbulos, hacen pipí y siguen durmiendo. Pero mi pregunta acá es, ¿cuál es mi objetivo? Y acá el objetivo es terapéutico o el objetivo es funcional. ¿Cuál es mi objetivo como familia, como psicólogo? Que el niño deje de hacerse pipí en la cama o encontrar la causa de por qué el niño se está haciendo pipí en la cama. Y eso marca la diferencia de cómo yo voy a intervenir. Si mi objetivo es que no moje la cama, despiértelo en la noche y llévelo al baño y el niño va a seguir durmiendo y usted va a seguir con su cama seca. Pero si lo que nosotros queremos es entender por qué el niño lo está haciendo, entonces no lo despertemos y hagamos el camino largo. Porque este camino de encontrar la causa sí es más largo. ¿Ya? Mientras más demoro en sacar el pañal, más tiempo tardará en ir solo al baño. Mito, muy mito. Porque el pañal no se saca. El pañal no se quita. El pañal se deja. Y quien lo deja es el niño. Por eso les preguntaba yo, ¿cuántos de nosotros le quitamos el pañal a nuestros hijos en verano? O sea, yo tengo 3 hijos. Al primero de 13 yo le quité el pañal. ¿Por qué se lo quité? Porque en el jardín me empezaron a decir que tenía que quitarle el pañal. Porque iban a empezar con el entrenamiento de esfínter. Y una primeriza, más pava, todavía no entendía nada de esto. Y dije, ya, pues yo no quiero que mi hijo sea el único que use pañal. Empecemos a sacarle el pañal. Y fue un proceso, yo diría que para mi hijo bastante complejo, bastante difícil, que incluso yo figuraba muchas veces con una botellita desechable, cosa que donde él me dijera pipí, 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 yo ponía la botellita desechable. Pero podía hacerlo porque era varón. Pero ¿qué pasaba con las niñitas? ¿En qué condiciones no hemos visto muchas mamás cuando de repente están sin pañal porque les sacamos el pañal, no lo han dejado y la bebé anda desesperada en el centro, pipí, 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 mojada, queriendo hacer pipí en un árbol, donde te pillaron las ganas de hacer pipí? Porque el pipí, o sea, perdón, porque el pañal fue sacado.
no fue dejado. Por lo tanto, respetar el proceso es tremendamente importante. Nosotros vamos a ir descubriendo algunas señales respecto de cómo saber cuando el niño o niña está relativamente preparado en esto. Porque comienza a tocar su pañal. Cuando se hace pipí, ellos lo tocan, les molesta, caminan raro, se lo tiran. Son conscientes de ese proceso del pañal cuando están hechos y ya quieren pedir ayuda. Karina. Hola. Hola. Mira, ahora que estabas explicando el tema de que el pañal no se quita, sino que se deja, yo este año particularmente tengo un estudiante de 6 años que él tiene varias situaciones emocionales desde su infancia. Y el problema en sí es que a él le quitaron en algún momento de su desarrollo, cuando estaba en el jardín, le quitaron el pañal para hacer este entrenamiento que tú mencionabas. Pero finalmente él siguió replicando la misma conducta problemática, que es el tema de las heces, lo hace, pero lo hace de una forma súper particular. Él no puede ver el baño, tiene como una aversión al baño. Lo han intentado a través de los años, por todas las estrategias que la familia ha tenido y no lo han logrado. Se niega a ir al baño y él la única forma en que hace es ponerse en el suelo en posición fetal y ahí sobre la ropa hacerse. Él tiene 6 años ahora. Al parecer, cuando él ya dejó el pañal, siguió replicando la misma dinámica que tenía en el pañal, por lo menos con las heces, en su ropa interior. ¿Ya? Efectivamente, él tiene un contexto, como mencionaba, familiar y de trauma, incluso diría yo, porque él tuvo algunas situaciones en una sala cuna donde estuvo, cuando tenía aproximadamente 1 año, ¿ya? Donde sufrió abuso físico y negligencia, ¿ya? Entonces, efectivamente, este comportamiento ahora es bien problemático porque él ya está en primero básico y ocurrió en una oportunidad que él lo hizo en su sala. Entonces, es súper complejo porque finalmente desde la casa tampoco tienen las herramientas para hacerlo. Yo estoy trabajando toda la parte o tratando de aportar en la parte emocional del pequeño porque también se desregula fácilmente por todas estas experiencias que mencionaba. Entonces, yo sinceramente, como es el primer caso que a mí me tiene como un poquito en jaque con respecto a esto, porque siento que esta forma tan particular en que él realiza este proceso, no sé cómo, por dónde tomarla, cómo poder ayudar a la familia y al niño, obviamente. Karina, la invito al curso de la próxima semana. No, más allá de Yo sí, de hecho, por este alumno estoy en esta instancia. Ya, mira, efectivamente, por lo que tú cuentas, lo de este niño tiene que ver con una enuresis por evento traumático. Por lo tanto, acá el proceso de, comillas, entrenamiento, ya que ya sabemos que no hay que entrenarlo, pero si lo quisiéramos entender de esa manera, no va a servir el entregar estrategias funcionales para que se le quite el miedo al baño. Porque lo de él tiene que ver con un proceso de reparación más profundo. Ahora, algo importante que me hizo mucho clic mientras tú hablabas. ¿Qué significa, en términos psicológicos, el control de esfínter para un niño? ¿Ustedes saben? ¿Control? Más allá del control. O sea, por supuesto que el control, porque logran aprender a controlar su propio cuerpo, pero Claro. es más importante todavía, más importante que el control. La autonomía. reconocimiento? O sea, la autonomía, chicos, coincide con lo que planteaba Erikson en la etapa del desarrollo psicosocial. Es lo que los vuelve absolutamente dueños de su propio cuerpo. Y cuando un niño es vulnerado, en el amplio sentido de la palabra, cuando un niño es vulnerado, perdió el control sobre su cuerpo. Y esto va a sonar un poco
¿cómo lo podría decir? Desde lo simbólico, cuando un niño que ha vivido una experiencia traumática se hace caquita, simbólicamente, ¿qué creen que nos está diciendo? Desde lo simbólico, nos está diciendo algo con su cuerpo. Tal vez que quiere perdió el control. deshacerse, que quiere sacarse la basura, porque ¿qué es la caca? La caca es un desecho, que yo, a ver, en sentido figurado, si me lo permiten, es como, me cago en tu vida, va. O sea, lo que yo recibí te lo devuelvo, no lo quiero procesar, no lo quiero tener dentro mío, pero no sé cómo sacarlo, no sé cómo expulsarlo, no sé cómo volver a tener el control. ¿Y cómo nosotros le podemos pedir a un niño de 2, 3, 4, 5 años que tenga el control si ni siquiera ha adquirido la capacidad verbal? Y estoy por fuera presionándolo que vaya a hacer a un baño. Si está deshecho, si me permiten la palabra, en emociones, en conductas, en miedo, en estrés, en temores, y nosotros de afuera le ponemos la carga de quitar el pañal. Los niños se sienten desnudos cuando no están preparados y yo les saco el pañal y ellos sienten por primera vez una ropa interior en su cuerpo, no entienden lo que les pasa porque esa ropa es fría. Porque cuando ellos se hacían pipí, el pañal les calentaba el pipí. Pero si ahora se hacen pipí en su ropa, les da frío. ¿Qué pasa? No entiendo. Y se asustan y se angustian porque no es una sensación agradable estar mojado. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser respetuosos de este proceso de los niños. ¿Por qué nosotros les sacamos el pañal? Porque qué lata estar mudando, si ya está grande, la caquita está más hedionda. Segundo, son caros. Son caros los pañales. Tercero, ya está más grande, no es llegar y mudar. O sea, ¿a quién le complica esto? A nosotros los adultos. Y eso tiene que ver con una visión súper adultocentrista. Yo se los saco porque a mí me acomoda sacárselos en verano. Me da lo mismo si tiene 2 años, 7, 2 años 7, 2 años 3, 2 años 4, 4 años. Ya es verano, se los saco. Pero ¿dónde está el proceso de conversación, de naturalización del proceso? Cuando nosotros vamos respetando el adultocentrismo, cuando nosotros vamos respetando este estado de, ¿cómo se dice?, de madurez biológica del niño, a nosotros mismos se nos hace mucho más llevadero el proceso. Cuando nosotros tenemos transiciones de control de esfínter complejas, es más probable que lo desencadenemos en una enuresis, porque no respetamos su proceso natural y después nos sorprendemos. Oh, es que dejó el pañal al 1 año y medio y de repente se empezó a hacer a los 3 años. Pero si no alcanzó a madurar, les estamos exigiendo algo que su cuerpo, su mente, su sistema nervioso todavía no estaba preparado. Y los llevamos a transitar un espacio seguro para los niños pequeños. Su pañal es su espacio seguro. Y yo se lo quito. Y lo mando popín para afuera. Con chalitas, porque así es más fácil de lavar también. Entonces los tenemos a patita pelada y potito pelado. Eso no es respetuoso para los niños. Cuando ellos comienzan a describir la molestia que le provoca el pañal, cuando ellos son conscientes, los niños pueden avisarnos cuando ya se hicieron. Mamá, me hice pipí o caca. Uf, cámbiame. Ya se hicieron, no importa. Esa es nuestra primer señal de alerta de que ellos están conscientes de su cuerpo. Después puede que ya no avisen cuando se hicieron, sino que mientras se están haciendo. Entonces, separan las piernas y se empiezan a mirar qué se están haciendo en el pañal. Y empiezan a avisar. De a poco, él nos va a comenzar a avisar antes, cuando comience a reconocer qué es lo que le pasa físicamente antes de hacerse. Y ahí nosotros podemos colaborar explicando
te va a dar una sensación en la guatita, o te va a doler la guatita cuando quieras hacer, o de repente vas a sentir esa corriente que les digo yo, y le toco el cuerpo, por acá lo vas a sentir, por las piernitas, por la ingle, qué sé yo. Cuando sientas algo ahí, avísame. Y ellos van entendiendo, pero nosotros debemos hablarles en un lenguaje simple. Esto del adultocentrismo es cuando nos conviene, ¿no? ¿Ya? Cuando nos conviene, yo creo que el niño está preparado para dejarlo todo, pero no para entenderme, pero sí para quitarle un pañal. Curioso. Los adultos somos facilitadores y no entrenadores. Cuidar la autoestima de nuestros niños y niñas es fundamental en la conformación de su personalidad. Cómo yo lo llevo a transitar por este periodo de control de esfínter es fundamental en su proceso para la autonomía, para el control, para la autoestima. ¿Determinante? No. Muy importante. Fundamental. Forma un fundamento, forma una base, su primera experiencia de control. Porque después de esta fase de control de esfínter, los que ya pasaron por esto recordarán que viene la fase de la obstinación, la del no. ¿Por qué? Porque no. Cómete esto. No. Venga para acá. No. ¿Quieres este juguete? No. Todo es no. Porque ellos están descubriendo hasta dónde pueden llegar. Están probando nuevos límites. Ya conocieron el control de su cuerpo, que es lo más cercano a ellos, pero después tienen que descubrir hasta dónde pueden llegar, ¿ya? Mayor autonomía, mayor límite, pero también dudan, y también sienten vergüenza, y también sienten culpa. Y si yo además lo hago sentir culpable porque se hizo pipí o caca en la ropa. Entonces crecen con una normativa súper rígida donde ellos son los culpables de no hacer lo que la mamá quiere o lo que el papá quiere. Y yo he escuchado atrocidades del tipo, ¿se hizo de nuevo? No, ya no te quiero, ya no eres más mi hijo. Yo lo he escuchado, no lo estoy inventando, yo lo he escuchado y yo digo, no, ay, es que es para acá, es como para que se asuste y cambie de actitud, digo, pero si no lo hace de manera voluntaria y además lo amenazo con la pérdida del afecto, eso es un chantaje emocional, eso es un tipo de maltrato también, es una forma de insegurizar a ese niño y de decirle que el día de mañana tiene que hacer lo que los otros le dicen que debe hacer para no perder el cariño. Esos niños vamos a formar si condicionamos el afecto. Yo he escuchado otros que, algunas mamás, sin ánimo de querer hacer ningún juicio valórico en esto, muy arrepentidas, muy angustiadas, me dicen, yo me he desesperado tanto que le he llegado a pegar, de desesperación. Entonces le digo, si imagínate que tú, siendo adulta, te frustras, ¿cuánto más podría afrontarse un niño que no tiene las herramientas para entender siquiera lo que le está pasando? Entonces, comenzamos a meternos en un proceso tan vertiginoso que responde al ritmo de un adulto, con las exigencias de un adulto, en un niño que todavía no ha madurado. Eso es muy abusivo también. Entonces, mucha paciencia, mucho autocontrol, mucha tolerancia a la frustración y entender que mientras yo más presiono el proceso, más me frustro como adulta y más frustración traspaso a este niño. Por eso es tan importante respetar este proceso de transición, porque así vamos a poder tener una mejor claridad para poder hablar entonces de enuresis y de encopresis. Esta etapa es fundamental. Debemos crear un ambiente de confianza durante la transición. Si el niño se hace pipí, o el niño o la niña, se hace pipí en la cama o se hace pipí en la ropa, no se preocupe, estamos aprendiendo, cambiemos de ropa, si se quiere poner el pañal, le pongo pañal, si se lo quiere sacar, le saco el pañal. Si anda todo el día sin pañal y me lo pide para hacer caquita, entonces se lo pongo.
Me escuchan mal, no sé si todos me escuchan mal o... No, Ah, se ya. escucha bien. Está muy bien. Ok. Que alguien me mandaba Se una escucha alerta. súper bien. Es importante recordar que los niños y las niñas con necesidades especiales pueden demorar más tiempo en adquirir el control de esfínter y necesita mucha más ayuda de sus padres y de los educadores y en algunos casos de algunos elementos especiales, como unas alertas de pipí, como unas pulseritas, de repente unos pictogramas, etc. Pero incluso imagínense, como recién nos contaban algunos, que teniendo 2 hijos que pertenecen a la misma familia, con el mismo tipo de crianza, con el mismo amor, con el mismo afecto, han vivido procesos de transición súper diferentes. Y eso tiene que ver con que, si bien existen algunas predisposiciones genéticas para desarrollar enuresis y encopresis, es mayor la probabilidad cuando uno de los progenitores ha tenido este tipo de condición, las posibilidades de que las tenga un hijo son mayores, ¿ya? Ahora, si yo tengo 2 hijos, y por ejemplo yo sufrí de pequeña enuresis diurna o nocturna, y tengo 2 hijos, ambos hijos tienen la predisposición de desarrollar enuresis, y van a estar en el mismo ambiente familiar, pero al tener características psicológicas diferentes, es posible que uno tenga una transición muy normal y que otro tenga una transición un poco más larga, ¿ya? Pero es un antecedente relevante cuando se haga la entrevista de ingreso. Preguntar si alguno de los padres también tuvo esa experiencia. El niño se hace en la ropa para manipular, ¿ya? Es como que lo hiciera intencional. Si la micción o la evacuación se hace de manera voluntaria, entonces el diagnóstico estaría más relacionado con un problema conductual. De igual manera, tiene tratamiento y buen pronóstico. ¿En qué sentido? Si lo que yo quiero es enojar a mamá y a papá, entonces yo me voy a hacer el arco. Como una forma de provocar alguna molestia, o como una forma de llamar la atención, por ejemplo, cuando papás están discutiendo, ¿cómo desvío la atención? Haciendo. Entonces los papás dejan de discutir porque van a tener que ir a limpiar al niño. Existen, y eso también estaría respondiendo a esto que hablábamos recién de situaciones estresantes o problemas emocionales. Muchas veces la enuresis y la encopresis tienen una función, ¿cómo se dice? Adaptativa. ¿Cuál es la ganancia secundaria de ese síntoma? Si, por ejemplo, tengo padres que discuten mucho y eso ya genera un ambiente estresor, ya es un factor de riesgo. Pero cada vez que yo me hago pipí, mis padres dejan de pelear. ¿Me convendrá dejar de hacerme pipí? Si cada vez que yo me hago, mis padres dejan de discutir, no me conviene. Por eso yo les digo que es importante descubrir cuál es la causa de ese síntoma. ¿Qué función cumple ese síntoma? Si lo que yo quiero es que mi hijo no se haga en la cama, voy a tener soluciones rápidas. Calendarios de micción, rutinas de micción, unas alertas de humedad, todo eso, súper bien. Funcional, tratamiento cortito, súper eficaz, en poco tiempo tenemos todo solucionado. El que se haya dejado de hacer pipí. Pero no tenemos solucionado ni el problema emocional, ni la causa del conflicto, no tenemos identificado cuál es la función, y eso toma un poco más tiempo, pero es más seguro. Porque lo que yo puedo eliminar en un síntoma de enuresis o en un trastorno de enuresis puede desencadenar, como les decía, en un problema de trastorno de estado de ánimo, en un trastorno ansioso, en un trastorno conductual, porque lo que el niño me está tratando de decir a través de su cuerpo, o con su cuerpo, es lo que no es capaz de verbalizar. Entonces,
Le estoy pidiendo a un niño de 3 años que me cuente qué es lo que le está pasando, no puede, y su miedo, sus preocupaciones, sus ansiedades, literalmente se le hacen agua. Entonces se hace pipí. Cuando nosotros nos vamos a trabajar la causa, podemos trabajar a través de distintas estrategias que hablan el idioma del niño, a través de juegos, a través de dibujo, a través de greda, con la familia, sin la familia. Tenemos un montón de distintos abordajes con los cuales poder intervenir, pero van a ser más eficientes y más eficaces en la medida que yo haya descubierto la verdadera causa de esa enuresis. Por eso les digo, la enuresis sí, es un síntoma que puede aparecer en el abuso, que ya el abuso es una de las situaciones más graves que puede vivir un niño, pero no es exclusiva de eso. Es una voz de alerta que nosotros debemos derivar así, rápido, al tiro. Aprendamos las alarmas, pero cuando ya, por ejemplo, hayamos descartado abuso, porque, insisto, yo no soy experta en abuso, en eso pueden encontrar a profesionales que se van a manejar perfectamente en el área. Si es en el área de abuso, ellos tendrán que explicarles cómo se interviene. Pero si es desde el punto de vista clínico, que es lo que a mí me convoca hoy día acá con ustedes, nosotros podemos hacer procesos de reparación. Muchas veces pasa que niños que ya habían controlado esfínter, les aparece el tema de la enuresis después del nacimiento de un hermanito. Porque la única forma de competir con ese bebé, con ese intruso que llega a quitarme el amor de mis padres, es yo siendo un bebé también. Entonces, ¿qué pasó con esa sensación de apego y de seguridad y de este amor incondicional que me tienen mis padres? ¿Por qué lo siento peligrar? ¿Por qué tengo que transformarme nuevamente en un bebé? ¿Qué nos faltó como adulto transmitirle a ese niño para que se sintiera seguro? ¿Qué pasa cuando yo me tengo que cambiar de casa? Cuando no, ¿qué ocurre cuando sí hay control de pipí, pero no de caquita? Es que cuando no hay control de defecación, es porque el problema tiende a ser un poco más complejo, porque sí está relacionado, que ha salido mucho acá, con el miedo que te da la fantasía del pensamiento mágico de los niños, de ser devorados por la taza del baño, de ser tragados. Si nosotros miramos un water con ojos de niño, es una boca gigante que te va... ¿Y qué pasa? Que a veces no está esa argollita de adaptación, entonces se caen, se mojan el potito con el agua, se resbalan, no alcanzan. Nosotros tenemos que hacérselo de alguna manera más amigable, con la argollita, con los peldaños, con una basenica, con música, hay basenicas con músicas, con diseño. A ver, juguemos. Si esto, lo que nuestros niños necesitan es jugar, ser reconocidos por lo que hacen. O sea, la importancia de aplaudirle, cuando hacen caquita, es que se mueren lo que es eso, aplaudirle una caca a un niño. El nivel de satisfacción que puede generar en ellos el ser productores de un algo. No se trata de toda la vida andar aplaudiéndole, pero la primera vez que hacen es tremendo para ellos. Y ojo con lo que nosotros hablamos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestro hijo cuando toca algo del piso? No sé, se cayó un palito de paleta, se le cayó al piso. ¿Qué hace el niño de manera instintiva? Recoger su palito de paleta. ¿Y qué le dice uno? No, suéltalo, caca. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que la caca es mala, que la caca es sucia, que no hay que tener contacto con la caca. Y si nosotros desde este mismo lenguaje, claro, el lenguaje de la sociedad en el fondo, si nosotros desde este mismo lenguaje comenzamos a descifrar, ¿cómo decimos nosotros vulgarmente cuando alguien nos engaña y nos pone el gorro? ¿Cómo decimos? Ya. Cuando algún amigo te traiciona o te estafa, cuando te echan de un lugar y te dicen, no, es que me sacaron
¿Qué connotación tiene ese lenguaje para nosotros? Me preguntan si aplaudirle la caca no es una recompensa. No es una recompensa, es un refuerzo y no es lo mismo. La recompensa tiene que ver con entregar un objeto, con dar un regalo. El refuerzo es decirle, bien, te felicito, qué bonito lo que hiciste, siga haciéndolo, lo haces muy bien. Pero si yo le digo, ay, no, sácalo de acá, bótalo, guaca la caca. Estoy diciendo, no me gusta lo que tú haces, es sucio, escóndelo. Por eso nuestro lenguaje es un refuerzo social. ¿Sí? Aplaudirle, el reconocimiento. Y no es que todas las veces que haga yo le voy a andar aplaudiendo, tiene que ver con ese evento en particular que vivió. Pero cuando yo se la aplaudo, cuando lo hizo en el lugar donde corresponde. Muy bien, lo hiciste en la basílica. O qué bueno que me avisaste. Se hizo en la ropa, no importa, pero qué bueno que me avisaste, porque ahora lo cambiamos y está todo solucionado. La próxima vez, cuando sientas esto, trata de avisarme antes. Ya, no te aviso antes, no importa, ya tranquilo, no hay problema. Nosotros debemos quitarle el sentimiento de culpa y de gravedad a este proceso. Nosotros los adultos somos el llamado a eso. La enuresis es una enfermedad seria de ninguna manera. Es una condición que tiene solución de manera espontánea en el 15%. O sea, sin tratamiento, sin nada, al 15% de los niños se les va a quitar solo. El tiempo de tratamiento es relativo en cada niño, sin embargo, solo el 2% de los adolescentes podría presentar esta situación si no es tratada a tiempo. ¿Ya? En el caso de mayores consecuencias, puede tener un mal abordaje de la situación o un no tratamiento. Si nosotros tenemos que atender a un niño de 8, 9, 10, 11, 14 años, bueno, lo atendemos. Pero no atenderlo y hacer como que esto no existe es más grave. Porque empieza a influir también en su conformación de su autoestima. ¿Ya? Consecuencias de la enuresia o la encopresis, problemas de la autoestima, dependencia excesiva hacia alguno de sus progenitores, van a tener menos actividades sociales porque no van a querer salir, por ejemplo, a exponerse a situaciones complejas, aumento de la sumisión, de la vergüenza y la culpa, inestabilidad en el sueño y aumento en las tensiones familiares, cuando esta situación se transforma en un problema familiar. ¿Ya? Tengo un caso muy interesante para compartirles, pero no hoy día, sino que para la próxima semana. El control de esfínter, de enuresis y de encopresis, no pueden ser usados como sinónimos. Control de esfínter, enuresis y encopresis son un continuo, ¿ya? No son sinónimos, sino que debemos generar espacio para que el niño se vaya familiarizando no encuentro el mismo. Que se vaya familiarizando con el proceso biológico, cultural, social y emocional. Esto tiene una influencia emocional también. Cuando lo hacen bien, cuando no lo logran hacer, etc. Fin. Terminamos justo para el sorteo. Estabas con todo ahí, Jennifer. Sí. Querías más, querías sí. otra. Está bien. Un segundo entonces, bueno, agradecerte por supuesto la presentación, la verdad estuvo muy interesante, habían hasta cosas que a uno como persona natural, ¿cierto? No
no profesional del área, yo me sorprendí con varias cosas. Creo que hay muchas cosas instaladas socialmente que son muy incorrectas, entonces como que se normalizan y están, pero como que cuando uno las razona, desde la otra perspectiva, creo que generan un cambio bastante interesante. Así que buenísimo el seminario. La verdad es que está, bueno, la gente ahí comentó. Nosotros nos pone muy contentos desde AVIPA porque la verdad es que buscamos hacer estas instancias de forma gratuita, de forma certificada, hacemos múltiples seminarios, mañana se liberan todos los seminarios de julio, así que atentas, ahí se van a liberar alrededor de 7, 8 seminarios, nosotros hacemos un total al mes de 10 a 15 seminarios, mensualmente totalmente gratuito. Junto con profesionales como Jennifer, que son profesionales con amplia experiencia, muchísimo manejo del tema, por lo tanto nos pone muy contentos poder brindar esto a la comunidad de forma gratuita, de forma accesible, en una modalidad que sea cómoda para todos y todas ustedes. Así que la verdad estamos muy contentos de poder seguir generando esta instancia. Jennifer, ahí agradecerte por supuesto por toda tu participación y generosidad en el conocimiento. Vamos ahora a hacer la parte, dos partes principalmente. Una es el sorteo. Nosotros, además de hacer el seminario, buscamos un poco generar siempre un tema de buscar becar a alguna persona que estuvo presente durante el seminario, que probablemente le gustó, y nosotros tenemos un curso relacionado justamente con Enuresis y Encopresis. Entonces, la verdad nos pone bien contento ahí también hacer ese aporte. Es una beca para el curso que finalmente le da acceso sin costo. El curso se llama Abordaje Psicológico Infantil en Eventos de Enuresis y Encopresis y se va a dictar, bueno, por Jennifer también, el día jueves 7 de julio de 6 a 10 y el día viernes 8 de julio de 6 a 10. Así que durante la próxima semanita vamos a estar generando y les dejo el link ahí a todos los que les pueda interesar. Y ahora vamos a hacer entonces el sorteo y la entrega de la beca. Además, ahora, en segundo lugar, en paralelo, vamos a compartir ahora el link para los que quieran su certificado. Lo único que les recomiendo, a modo de experiencias previas que hemos tenido, es que los correos Gmail funcionan muy bien y los correos de Outlook de repente como que tienen un delay, como una demora sobre lo habitual. Entonces, les recomendaría, por favor, les va a pedir sus datos y el correo, cuando les pide el correo, es el correo donde les va a llegar el certificado. Este certificado viene con un código de verificación para evitar hay temas de duplicación o cosas así en algún futuro, y que también su empleador, si lo quiere verificar junto a nosotros, no haya ningún problema. Estamos con una base de datos automática donde están todos los certificados que se están emitiendo, pero les recomiendo por favor usar Gmail para evitar posibles problemas, cualquier correo.